los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto viento, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. El Señor delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orden de justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, de Santa Criada, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos de libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Cuatro pequeñas ideas sobre este evangelio que acabamos de escuchar. La primera es Lucas, de los 4 evangelistas, yo diría que es el más preciso, era médico, tiene una gran cultura. Los que saben griego, por lo menos yo no tengo capacidad de juzgar eso, pero los que saben griego dicen que griego el evangelio de Lucas es más culto, más cuidado, más preciso que el de los demás evangelistas. Y me gusta dar datos, este tipo de datos que leemos entre líneas, lo vimos rápidamente en el Evangelio, pero que dicen o revelan muchas cosas sobre la vida de Jesús. Muchas veces es preciso
cogido esta lectura de Isaías. Digamos que él dice, esto es el principio, digamos, de su vida pública, y él dice, esto se ha cumplido hoy. Es una cosa que llama la atención. Y nos habla cómo él ha venido a evangelizar a los pobres, de esta manera, a proclamar a los cautivos la libertad, a los triunfalistas, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Vemos que para Jesús todo aquello era muy importante. Ayudar al que estaba en situación de precariedad, de dificultad, de esclavitud, de sometimiento. Jesús viene, entre otras cosas, a traer justicia. No solo viene a traer la justicia humana, nos viene a traer la vida eterna, nos viene a traer la salvación, pero también viene con la intención de traer justicia humana. Y lo vemos cuando actúa, curando personas enfermas, ayudando a aquellos que estaban en necesidad, enseñando a sus discípulos a guardar dinero para dar a los pobres, una serie de cosas que nos hacen ver cómo Jesús estima profundamente la vida de este mundo y la justicia y el bienestar de las personas. Como decía, no ha venido solamente a traer la justicia y el bienestar de las personas. Digamos que si quitásemos toda la parte sobrenatural de la vida eterna, el mensaje de Jesús, nos quedaríamos sin una parte absolutamente esencial. Pero si quitásemos la parte humana, la parte terrena, también estaríamos quitando otra parte esencial de su mensaje. La tercera idea que quería yo comentar, se podrían comentar muchas más, es cómo Jesús subraya desde el principio de su, vamos a decir, vida pública, que ha venido a traer ese año de gracia a todos, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Israel, como pensaban muchos de ellos. Ellos esperaban un Mesías que iba a libertar a Israel y iba a poner a Israel por encima de otros países. Ellos esperaban a alguien que iba a traer la salvación a su pueblo, pero excluyendo a todos los demás pueblos de esta salvación. Y Jesús desde el principio quiere dar a conocer esa voluntad salvífica universal de Dios. Su mensaje es para todos. Todos son su pueblo. Todas las lenguas, todas las razas, todas las naciones tienen el mismo lugar en Jesús y su mensaje. Y por eso también la Iglesia que fue es católica, es decir, es universal. Y esta idea de separar a Jesús con dos referencias del Antiguo Testamento, lo cual no le podían, vamos a decir así, rebatir, por tal podía decir que eso es mentira o que todos sabían que aparecía en el Antiguo Testamento. Dice también en el Antiguo Testamento, en la época de Elías, Dios hizo un milagro sobre la viuda de Saúl, que no era judía. Y también en la época del profeta Eliseo, curó Dios a Naamán, el sirio, el arameo, el general, que no era judío ni de religión judía ni nada que se le pareciera. Por eso ellos crean una rabia tan grande de no poder, vamos a decir, rebatir sus argumentos que le quieren echar de un precipicio. Y la última cosa que quería con este término es cómo Jesús muestra su autoridad, se abre paso entre ellos y sigue su camino. Eso también nos hace entender que cuando Jesús entrega su vida, él dice también, no me quitéis la vida, soy yo quien la entrego, para que entendamos que ha venido a entregar su vida para nuestra salvación. Le pedimos a Jesús que nosotros siempre busquemos esta idea que nos dice de la hermandad de todos los pueblos y busquemos siempre esa voluntad salvífica que hay en su mensaje. Queremos ahora nuestras súplicas, vamos a pedir de una forma especial a nuestro Papa, León XIV, para que Dios te dé su gracia, roguemos al Señor y a la tenemos en cuenta también a nuestros difuntos en esta Santa Misa que recomendamos de una forma especial a Andrés Mesa, a Miguel Arguillena, a Manuel Solena, a José
de la Reina de Dios, para que Dios los tenga en su gloria y desde allí interceda por nosotros, roguemos al Señor. Escucha la oración que dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Eskaintza santu hauek jauna, ekar dezagula beti zure salamenaren goia. Sakramentuetan ospatzen duguna, zure indarrak bete dezan Jesu Kristo jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eskerrak jauriko jaunari. Egoita baieta zuzero nahi beti zuri eskerrak jauna aita guztiz santu, jarrikoa guztigun beti horri. Ez duzu gure gorestu beharrik, baina zure goaia zuri eskarrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egiten diagotzen, baina bai guri salbapena ematen, Jesu Kristo jaunaren bitartez. Horregatik, hainidu taldeekin batera, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen duguna. Santu, santu, Bereziki, Andres Mesa,
Miguel Arginena, Manoli Osorena, Xabi Mazzaon eta Daniela Leoz. Arantzazu zutorpegiaren albitan. Errokiz dakizkiguaren guk guztio betiko bizintzen itxinezkagun jangoikoan Maria Pausoekin, San Jose bere senarekin, aposteko santuekin eta gizaldi guztietan zure abeskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez izagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztiekin hori Espiritu Santuarekin batean, poste eta gizaguztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salvatzaileak, ahin eta erakutxeak jarrituz, bildu gabe esan dezagun. Santu izan Amen.
como todos.